En este vídeo vamos a trabajar en un proyecto controlando LED RGB vía puerto serie. Vamos a hacer que podamos controlar el color de una tira de LED RGB en función de los datos que enviemos a través del monitor serie. Enviaremos el color en la representación hexadecimal de este color, es decir, igual que se usa en los códigos HTML. Cuando trabajamos con colores ya hablamos que podíamos mezclar las distintas intensidades de los distintos LED, el rojo, el verde y el azul, y la mezcla producía muchos colores intermedios. La forma en la que podemos escoger en concreto los valores para un determinado color, podemos utilizar cualquiera de diferentes herramientas que existen que nos permiten hacer esto. Por ejemplo, la que veis en el enlace es un selector de color que se usa mucho en programación y que nos permite, seleccionando uno de estos colores, obtener el valor hexadecimal RGB de un color determinado. Solamente tenemos que dar la intensidad de brillo de cada uno de los tres componentes RGB para conseguir que se produzca un color muy parecido al seleccionado. Los LEDs no son perfectos y no siempre el color que se obtiene es exactamente igual al esperado. Vamos a trabajar con la conexión serie con el ordenador. Para ello tenemos que entender cómo se envían y cómo se reciben los datos a través del puerto serie. Cuando se reciben, hay veces que entendemos que lo que estamos mandando es un carácter y hay veces que lo que se están mandando son datos binarios. Cuando nosotros enviamos el número, por ejemplo 125, desde el teclado, es decir, escribimos la tecla 125 y lo enviamos a través del monitor serie, lo que se está enviando realmente es el carácter 1, el carácter 2 y el carácter 5. Cada uno de estos caracteres tiene lo que se llama un código ASCII, que vemos en esta tabla, y serán esos valores los que viajen por el puerto serie, es decir, se va a enviar el valor binario 49, el valor binario 50 y el valor binario 53. Cuando lleguen al otro lado, dependiendo de cómo lo interpretemos, si como caracteres o bien como números binarios, se utilizará una representación o la otra. Por tanto, es muy diferente si enviamos estos tres números, 1, 2, 5, a si enviamos el byte con el valor 125. Esto no lo podemos hacer desde el teclado, esto lo podemos hacer desde código. Si enviamos un solo byte es muy diferente a si enviamos los tres caracteres. Esta es una tabla ASCII, que veis ahí el enlace, donde se ve la correspondencia entre cada uno de los códigos que corresponden a cada carácter. Por ejemplo, el carácter 0 vemos que corresponde al valor decimal 48, 30 si usamos el formato hexadecimal. Ahora hablaremos un poquito más de ese formato hexadecimal. Si por ejemplo mandamos el carácter A mayúscula, lo que estamos enviando es el byte 65. El código correspondiente a otros caracteres lo podemos ver en esta tabla. Para entender un poco más todo esto, vamos a hacer un ejemplo con un código muy sencillo. Este código lo que hace es que nos va a permitir leer los valores que escribimos en nuestro teclado y esos valores se van a mostrar en el monitor serie. Vemos que en el setup configuramos el puerto a la velocidad 9600 y en el bucle lo que hacemos es, cuando encontramos caracteres, y eso lo hacemos llamando a este método serial available, quiere decir hay caracteres pendientes de leer que se han recibido, pues recuperamos uno de estos caracteres utilizando el método serial read. Ese valor que está ahí codificado lo podemos mostrar como un carácter y aparecerá el código ASCII que representa, o bien podemos enviar su código ASCII, es decir, el valor binario que representa que tiene ese valor. Y en este caso lo que hacemos es lo convertimos a entero y veremos el valor. Vamos a ver funcionando este programa. Vamos a ver el funcionamiento del programa. Programamos nuestra placa y ahora vamos a abrir lo que sería el monitor serie. El monitor serie, esta parte de arriba es donde nosotros vamos a enviar los datos. Podemos escribir el dato que vamos a enviar y pulsamos el botoncito de enviar o enter. Cada vez que se envían, además del carácter que hemos escrito, los caracteres, se envía un final de línea que se puede definir.
podemos hacer que no se envíe nada, es decir, solamente se envían los caracteres, se envía un carácter de línea nueva y otro de retorno de carro. Son dos caracteres internos que se suelen utilizar en los sistemas. Cada sistema operativo usa uno diferente. Por ejemplo, Windows usa los dos y los sistemas Linux usan uno u otro. Vamos a ver cómo funciona. Si yo lo pongo que no envíe nada, sin ajuste de línea, y ahora pulso el carácter A, vemos que el programa nos dice que ha recibido el carácter A y que el código ACI es 97. Es decir, el carácter A cuando imprimimos directamente como carácter y cuando imprimimos como entero, por eso nos sale el número correspondiente. Vemos por un lado el carácter ACI y el código ACI. Si mandamos otro, por ejemplo el 0, pues vemos que nos aparece el carácter ACI y su código, que sería el 48. Si ahora mandamos el carácter 1, vemos que el carácter ACI 1 aparece y su código correspondiente al 49, que es el siguiente al 48. Si ahora mandamos el B, pues veremos que es el consecutivo que veíamos antes del carácter A. Vamos a ver ahora si empezamos a enviarle caracteres de fin de línea. Si mandamos un carácter de nueva línea, cualquiera que mandemos ahora, por ejemplo el D, vemos que se reciben dos caracteres. Por un lado el carácter D, que es escrito, y por otro lado este carácter 10, que se representa como un salto de línea. Veis que directamente el texto se ha separado en dos líneas y que corresponde a ese carácter con código ACI 10. Si marcamos retorno de carro, veremos que nos aparece un carácter diferente. Voy a mandar ahora la letra F y al enviarlo vemos que aparece ese carácter F, que es el 102, y por otro lado ese código que no se visualiza de carácter 13. Si ahora digo que mande los dos, pues veremos que por cada carácter que enviemos, en este caso el G, pues se van a mandar nuestro carácter G y por otro lado el carácter 13 y el carácter 10, el de fin de línea y el de retorno de línea. Esta es la forma en la que vamos a funcionar leyendo los caracteres. Vamos a ver ahora cómo se representan los números hexadecimales. Los números hexadecimales usan 16 signos, del 0 al 9, caracteres numéricos, más las letras de la A a la F. Y se corresponden de esta forma. Los numéricos corresponden con su valor, el A corresponde con el 10 y el F corresponde con el 15. Entonces, nosotros podemos representar cualquiera de estos 15 números con un único carácter. Si queremos representar un valor mayor que 15 o que 16, pues usaremos dos cifras. Si ahora usamos dos cifras, el resultado será la primera cifra multiplicada por 16 más la segunda cifra, tal cual. Esa es la forma en la que se transforman cuando trabajamos en base 16. Por ejemplo, el valor AF en hexadecimal será A multiplicado por 16 más F. A vale 10 y F vale 15, con lo cual el resultado de AF en decimal será 175. Este es el montaje con el que vamos a trabajar, que es muy parecido al que usábamos de los potenciómetros, pero hemos quitado toda esa parte analógica. Ahora solamente activaremos los distintos valores en función de los valores que vayamos recibiendo. El diagrama de flujo será el siguiente. Esperaremos hasta que tengamos esos 6 caracteres para leer. Necesitamos 6 caracteres porque son los que definen un color, los 6 caracteres hexadecimales. En el caso en el que ya los tengamos, pues lo añadiremos a nuestro buffer para tener esos 6 valores, convertiremos esos valores a decimal y asignaremos los valores PWM correspondientes de las 3 salidas para así conseguir el tono que queremos. La parte de configuración del código es muy sencilla. Simplemente tenemos los 3 pines donde hemos conectado la entrada, la base de los 3 transistores, que son el pin 9, 10 y 11, que corresponden a 3 pines PWM. Hemos definido una constante para avisar de que hay un error en la conversión. Por ejemplo, si alguno de los caracteres no se corresponde con los dígitos hexadecimales. Y configuramos la conexión serie a 9600. Vamos a ver el código. El código lo hemos dividido en varias partes, porque es importante que tengamos claro cómo vamos a trabajar. La primera parte del bucle lo que hace es esperar hasta que tengamos esos 6 caracteres. En el caso en el que ya tengamos al menos 6, vamos a hacer lo siguiente. Creamos una cadena con todos los caracteres y para ello vamos leyendo uno a uno y vamos añadiendo a esta cadena. Una vez que tenemos la cadena, vamos a enviarla al puerto serie
para que podamos depurar, enviamos el valor de esa cadena y ahora vamos a proceder a convertirlo. Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con tres subcadenas, la que está formada con los dos primeros valores, el 0 y el 1 de la cadena, la que está formada por el tercero y el cuarto y la que está formada por el quinto y el sexto. Estos dos valores los vamos a mandar a una función que ahora veremos, que es la que nos convierte los valores hexadecimales a un byte. Una vez que tengamos ya ese valor de byte, que estará convertido entre 0 y 255, pues directamente llamamos a nuestro método setColor, que lo que hace es que pone los tres valores directamente en las salidas PWM. Veis que este método setColor lo único que hace es muestra por pantalla los valores de brillo que vamos a poner y hace las tres asignaciones con AnalogWrite de cada uno de ellos a su correspondiente pin. Vamos a ver ahora la función que convierte los valores hexadecimales a valores de byte. Para ello hemos dividido esa función en dos partes. Una que es capaz de convertirnos un carácter hexadecimal en un valor numérico, y para ello fijaros que lo que hace es que compara los valores que estén en los rangos que necesitamos, es decir, están entre 0 y 9 y entre los caracteres A y F. ¿De acuerdo? En el caso que no se cumpla esto, o sea que no esté en este rango, directamente damos un error de conversión. Por eso habíamos definido esa constante. Y ahora aquí hacemos un truco curioso. Fijaros que si el valor está entre 0 y 9, y fijaros que podemos hacer la conversión de ese carácter, directamente hacemos la comparación con estos caracteres. Cuando usamos la comilla simple estamos diciendo que se use el carácter 0, o sea, internamente esto no vale 0, sino que vale el valor del código ASCII de 0, eso significa las comillas simples, es decir, si el carácter que estamos convirtiendo está entre el carácter 0 y el carácter 9, ya vimos que estaban todos ordenados, entonces el valor numérico que se corresponde es el valor de ese código menos el carácter 0, como están todos ordenados. Si por ejemplo nos dan el valor 3, al restarle el valor 0 obtenemos ese valor numérico 3. Probadlo y veréis que funciona. Y lo mismo hacemos con los caracteres alfanuméricos, que estarán comprendidos entre A y entre F. Fijaros que he puesto siempre en la comparación mayor o igual, para que así los valores se tomen también los dos extremos, el de A y el de F. Y por sencillez he hecho la misma comparación para valores mayúsculos y para valores minúsculos. De esta forma, escribamos como escribamos, siempre funciona. Y aquí estamos haciendo el mismo truco. En el caso de los valores de la A a la F, restamos al carácter el código del primero, de la A, ya sea mayúscula o minúscula, y le sumamos 10. Y ese será la forma en la que funciona. Probadlo también y veréis cómo de esta manera funciona perfectamente. Con esto entonces podemos convertir un solo dígito. Ahora nos queda el pasar esta pareja de dígitos a formato hexadecimal, y para eso vamos a usar la fórmula que hemos dicho. Convertimos estos dos valores de los dos dígitos y el resultado será el primer dígito multiplicado por 16 más el segundo dígito. He añadido una comparación. En el caso de que alguno de los dos produjera un error en la conversión, damos un error en la conversión completo. De esta forma nos garantizamos que solamente se van a utilizar los valores que sean correctos. Vamos a volver a la parte anterior para que lo veáis y fijaros que lo que hacemos aquí es que la conversión de esa cadena, de ese par de caracteres, hace los dos pasos que decíamos. Convertimos dígito a dígito y finalmente convertimos a byte. Una vez que tenemos los bytes, los enviamos directamente, cada uno de ellos con el setColor, enviamos los valores PWM a cada uno de los pines. Vamos a ver cómo funciona. Programamos nuestra placa, comprobamos que está bien configurada la placa y el puerto y la programamos. Una vez que está programada, ya abrimos el monitor y vamos a trabajar con los colores. Ahora mismo está completamente apagada y vamos a mandar cada uno, para probar que está funcionando bien, vamos a mandar los tres valores para encender todo rojo. Para ello hacemos FF, la primera componente siempre el rojo, FF 00 y 00, es decir, solamente se va a encender el valor rojo de los LED. Y vemos que funciona. Vamos a enviar ahora el valor verde. Para ello mandamos 2 ceros, 2 F para el valor verde y 2 ceros para el azul. Y vemos que se enciende color verde.
Si ahora mandamos para comprobar también que solamente el canal azul esté a máximo brillo, vemos que funciona perfectamente. Y la conversión vemos cómo se está realizando también sin problema. Podemos poner cualquiera de estos valores intermedios que decíamos. Vamos a seleccionar un color que sea mezcla de ellos. Para ello abrimos un selector de color y seleccionamos alguno de ellos. Por ejemplo, vamos a seleccionar este valor morado. Abrimos nuestra conexión serie y vemos que directamente los valores que tenemos que poner se corresponden con 9933FF. Y vemos que se obtiene un valor bastante aproximado. Algunos colores se aprecian mejor reflejados que directamente, porque el brillo de los LEDs, si es muy intenso, se diluye. Vamos a probar ahora un valor verde, por ejemplo este. ...66FF33... y vemos cómo funciona perfectamente la conexión. Una vez que estamos aquí, podríamos hacer que un programa controlara la iluminación. Simplemente tendríamos que enviar estos valores de color a nuestra placa utilizando el puerto serie.